Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros este podcast, en definitiva, le llamemos como le llamemos, este espacio de debate, este espacio de análisis de lo que ha sido la actualidad, un poco más allá de lo que ha sido la actualidad, de lo que ha sido titular y de lo que ha sido la noticia más inmediata y la información. Contamos para ello pues, con dos habituales de la plaza, como es Alejandro Ramírez. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Juan, muy bien. También con Ismael, habitual y protagonista. ¿Yo? Ya, No, hombre, no. Sí, la mímesis conmigo ya se identifica, unas veces salgo yo, otras veces sale él moderando, llevando este espacio de debate. ¿Qué tal, Ismael? Muy bien, gracias, Juan. Y nos acompaña, creo que alguna vez ha estado con nosotros en la plaza, pero hoy es un placer tener a nuestro director de Economía Digital de Galicia, un hombre además con muchísima experiencia en tertulias, por supuesto en debates, que es Julián Rodríguez Moscoso. Julián, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Julián e Ismael además son dos expertos en profundidades. Sí, cierto. Como buenos submarinistas, por lo tanto seguro que nos ayudan y con ellos va a ser más fácil no surfear, que es lo que hace la actualidad, surfear sobre lo que ocurre, lo que hace la información normalmente en los medios, sino ir más allá, sumergirnos a no sé cuántos metros, eso lo dominan ellos. Yo no quisiera pecar de inculto en estos temas, pero sumergirnos, profundizar un poco en aquello que ha de sí la actualidad. Una actualidad que, evidentemente, ya les adelanto, los temas que vamos a abordar esta semana pues son fundamentalmente la cascada de resultados que se están produciendo, más allá de lo que puede significar que el Santander gane tanto, que el BBVA gane cuanto, pues lo que puede significar políticamente, porque es obvio que determinadas fuerzas políticas han puesto sobre el tapete del debate político la oportunidad o no, la conveniencia o no, la justicia o no de ese tipo, o al menos las compensaciones o no, que ese tipo de resultados deberían llevar a la sociedad. Además de estos resultados financieros, de bancos, de otras empresas, habría que ir también, por supuesto, a la polémica, la decisión esta semana por parte del gobierno de subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros, si no estoy equivocado. Creo que había una propuesta de 1.084, al final se ha quedado en 1.080 euros. También hemos tenido esta semana datos de paro. Me recordaba Alejandro que dentro de todo este dato del paro, son datos siempre controvertidos porque se pueden analizar desde muchas perspectivas, había un dato que le había llamado especialmente la atención, que era la destrucción en el sector de autónomos, la destrucción de empleos de autónomos. Vamos a tocar políticamente la cumbre de Marruecos, lo que hago de sí, presupuestos de Cataluña. Vamos a ver si podemos abordar otros temas, pero sí ya les adelanto también que vamos a abordar o nos va a presentar, le vamos a pedir a Julián que nos presente una iniciativa que ya es veterana, alguna es más nueva, pero que han llevado a cabo en nuestra edición en Economía Digital de Galicia, una iniciativa desde mi punto de vista importante, para todos aquellos de ustedes que ya la conocen, pues no les voy a dar demasiados detalles, que es la elaboración de un atlas, de un segundo atlas. Hasta ahora teníamos un atlas que medía con una serie de indicadores, digamos, la calidad o no en materias de sostenibilidad, de medio ambiente, sostenibilidad económica de Galicia. Ese atlas o ese contenido se expande, se amplía y ahora lo han decidido abordar además desde el punto de vista de las ciudades. Dos iniciativas en marcha, una de ellas ya más conocida, otra novedosa, si no estoy equivocado, y de todo ello, lo que significa y de sus contenidos algo nos va a adelantar Julián desde Galicia. No les avanzo nada más, agenda completa, temario rellenito y por lo tanto, si os parece a todos vosotros, empezamos, ¿sí? Pues venga. Vamos a empezar sin más dilación con Alejandro Ramírez, con Julián Rodríguez Moscoso y con Ismael García Villarejo. Empezamos por resultados empresariales, si os parece, una pincelada. ¿Qué opinión nos merecen desde vuestro punto de vista? Y nos metemos inmediatamente en arena
política, que es cómo estos resultados han sido vistos, analizados, contestados desde segmentos del arco político. Alejandro. Bueno, en todos los países, con la presentación de los resultados del año 2022, pues existía bastante inquietud porque fueran malos, porque pudieran anticipar esa recesión que todos estamos temiendo y que pudieran tener un impacto muy negativo, lógicamente, en el empleo y en el crecimiento económico. Y aquí en España, pues el ritmo que llevamos de presentación de resultados, a diferencia, como digo, de otros países, como está pasando en los Estados Unidos, por ejemplo, pues estamos viendo unas cifras muy positivas, unas cifras que tenían que ser motivos de satisfacción por lo que supone para nuestra economía el que nuestras grandes empresas estén presentando estas cuentas tan brillantes y lo que provoca, parece, en la clase política es todo lo contrario, ¿no? Entonces, es verdad que tampoco se escapa a nadie que en el caso de los bancos, si cuando los tipos estaban a cero, pues sus cuentas estaban completamente escuálidas, pues ahora con la subida de tipo era lógico que su negocio se animara, ¿no? Que a nadie le puede sonar ahora cómo se están forrando. Esto es algo completamente natural. Pero como digo, el tema político parece que no sienta bien que nuestras empresas funcionen, que nuestras empresas ganen dinero, pues creo que está manchando un poco esta presentación y estamos entrando en una serie de debates que parecían zanjados hace meses, pero que de nuevo los reactivan, aunque no tiene mucho sentido, ¿no? Pero aquí parece que vamos dando saltos de uno a otro. Bueno, aquí que está Julián. Al principio el enemigo era Amancio Ortega, ya se olvidan de Amancio Ortega, pasan al de Mercadona, ya se olvidan esta semana ahora son los bancos y la semana que viene o la siguiente serán las energéticas cuando presenten sus cuentas el enemigo a batir. Estamos hablando de ese conocido resultado, si no estoy equivocado, de Bankinter, CaixaBank esta mañana, Santander esta mañana también, BBVA ayer, ¿no? Si no estoy equivocado. Santander ayer, BBVA el miércoles. Y Unicaja también. Y Unicaja también. Que están y Unicaja, sí. ¿Algún resultado así os ha sorprendido? Santander cerca de los 10.000 millones, BBVA resultados históricos. Estamos hablando de resultados del 22, ¿no? Claro. Sí. A ver, a mí lo que me ha sorprendido, cojo un poco el hilo de Alejandro, a mí lo que me ha sorprendido es que se hable de beneficios extraordinarios, que yo no los sé ver, o sea, seguramente hay que dedicarle más tiempo a leer los resultados, pero sí se han visto rápido los costes extraordinarios, excepto Banco Santander en la unidad de España, que sí ha sido el único banco, creo, si no me falla excesivamente la cabeza, que espero que no, que ha conseguido reducir costes en España. Los demás han crecido a ritmo de doble dígito. Yo ahí, por ejemplo, sí sé ver los costes extraordinarios que antes no aparecían. Por ejemplo, estamos hablando de 15% hacia arriba, menos, insisto, en costes. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, prácticamente todos se están moviendo entre el más 13 y el más 16, excepto el Santander en España, que está en el menos 1,3, pero a nivel de grupo está en el 11,4%. Es decir, tampoco ha sabido gestionar muy bien Banco Santander los costes fuera de la unidad española. En España sí que es verdad que... ¿Qué tipo de costes? Los de explotación. Plantillas, funcionamiento. El funcionamiento diario de los bancos. Es decir, ahí vemos, por ejemplo, que indudablemente pues Bankinter mismo gustó muy poco ese capítulo, porque además de que lo tiene descontrolado, ha comprometido también un incremento salarial este año para el grueso de las plantillas. Quiero decir, coste de explotación, no de personal, o personal, además también de personal. Suelen incluirlo, pero además al leer la cuenta de resultados suele venir dentro de esa misma línea. Insisto que hay que luego analizar al detalle con más tranquilidad, sobre todo el de CaixaBank, que hace un par de horas o tres que lo tenemos, pero hay que dedicarle más tiempo. La primera lectura es esa, o sea, yo no sé ver los beneficios extraordinarios. ¿Por qué? Porque los bancos españoles ya eran rentables con los tipos de interés a 0%. Por tanto, como decía Alejandro, es lógico que si ahora en el 2022 estábamos hablando a 31 de diciembre, por coger el último día, estábamos
con los tipos de interés de referencia en 200 puntos básicos, ¿no? Creo recordar, en el 2%, sí, 2,5, ¿no? 2,5. En el 2,5%, pues es lógico que durante ese año hayan visto incrementar, pues eso, por sus márgenes y en el fondo sus beneficios. Ahora bien, es que estamos hablando del 22. En el 23 tiene que llegar la crisis más anunciada de la historia, no sabemos cuándo, pero sobre el papel debería llegar. Por tanto, las incertidumbres que se generan sobre los bancos son elevadas. Nueva producción de crédito, vamos a ver cuánto nuevo crédito consiguen firmar, vamos a ver las tasas de morosidad y vamos a ver todo este crecimiento de operar estos costes, estos mayores costes que le supone operar cada día, abrir la persiana para entendernos cada día. Vamos a ver cómo impactan en un terreno en el que a priori los próximos meses deberíamos tener una recesión. Para mí los resultados de Banco Santander, BBVA, toda la banca en general, no solo la española, sino lo que estamos viendo de la banca en Estados Unidos y también lo que estamos conociendo en la zona del euro, son muy buenos, pero hay demasiadas incertidumbres como para encima añadir incertidumbre política a estas empresas. Muy bien, Julián. Sí, bueno, yo creo que para abordar la derivada, sobre todo la derivada política de toda esta situación, ¿no? Y esas críticas a lo que comentaba Alejandro un poco, estas críticas que están surgiendo hacia los bancos que ganan mucho, hacia las eléctricas que ganarán mucho y demás, yo creo que hay que hacer una acotación a pie de página a modo de preámbulo y situarnos en el 22, ¿no? Es decir, son los resultados del 22 anuales frente a un año que no fue normal, el 21. Como no fue normal el 20. El 20 fue un año de 6 meses. Y el 21 fue un año post-pandemia. Fue un año en el que el primer trimestre fue muy complicado. No ya para los bancos, para cualquier empresa. Por tanto, la comparativa, los resultados tienen un crecimiento explosivo, no porque haya sido muy bueno el 22, sino porque venían de un 21 que no tuvo un primer trimestre, o tuvo un primer trimestre nefasto porque muchísimas compañías, pues en el sector de distribución, estaban todavía con cierres de tiendas. O sea, la economía todavía estaba en una fase post-shock pandémico. Entonces, yo creo que para entrar en un debate con algún político que critica tanto los resultados, los abrumadores y resultados de los bancos, lo que hay que hacer primero es decir, no, mira, es que vamos a compararlos con el 19. O sea, es que yo creo que es la clave, ¿no? Y luego seguimos, ¿no? Porque ahí las cosas seguro que cambian, ¿no? En el tema de los bancos, hombre, claro, habría que distinguir también lo que dice un poco Ismael, es decir, oye, el negocio americano, por ejemplo, en Santander y el negocio en España, ¿no? Es decir, ¿qué está aportando? Gana mucho, pues que a lo mejor no gana mucho en España, gana mucho en otros sitios, ¿no? Y luego el escenario de tipos bajos, ¿no? Del que vienen, o sea, el negocio parabancario, la banca de seguros y tal, eso fue lo que ha sostenido las cuentas de resultados de los bancos los últimos 7, 8 años con tipos bajos, ¿no? Yo creo que el escenario que viene ahora va a ser bueno en cuanto a si se controla la morosidad en cuanto a los tipos altos, ¿no? Es decir, los bancos van a volver a su negocio. Lo anormal eran los tipos que teníamos antes, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero sobre todo hay que situar a la gente y decir, mira, es que gana mucho. Repsol gana mucho dinero. Sí, pero es que Repsol en el 20 estuvo en pérdidas. Y las pérdidas también eran abultadísimas, que ya no solo la banca, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta contexto en el debate, ¿no? Contexto. Y nosotros podemos aportarlo. Yo, en ese sentido, cuando hablo con alguien, pues intento aportar esa perspectiva porque cambia un poco el debate. Abanca también ha presentado resultados, ¿no? Sí, Abanca presentó resultados, sí, presentó resultados la semana pasada. Sí, también crecieron. Y bueno, ahí la gran aportación de Abanca es las incorporaciones a balance que está teniendo con las compras, ¿no? Y el Fondo de Comercio que está incorporando también en todas las operaciones que ha hecho tanto en Portugal como en España, porque Abanca ya es un banco ibérico, ¿no? Yo creo que es el banco más ibérico, ¿no? Está CaixaBank también muy presente, pero Abanca tiene mucho negocio en Portugal. ¿Algún tema que habéis, algún aspecto que habéis tocado y que me gustaría no aportar? Cuando se habla de los resultados, si son muchos, si son pocos, primero es un sector absolutamente abierto. Es decir, oiga, si usted pues le parece mal, pues tiene neobancos para actuar perfectamente y tiene alternativas financieras en estos momentos. Por lo tanto, primero, es un sector que está abierto. Lo digo porque Ismael atinaba cuando se criticó tanto a Mercadona, decir, es un sector abierto, pues no compre usted en Mercadona. Al fin y al cabo, si el señor de Mercadona gana mucho dinero,
Es que porque presenta una oferta muy atractiva para una parte muy importante de españoles y portugueses. Es decir, ¿usted no quiere? Pues oiga, pues tiene Lidl, tiene Carrefour, tiene Alcampo, tiene miles de pequeños comercios. Gadisa, Freud, tiene miles de pequeños comercios. Por lo tanto, primero, está en un sector en competencia. Lo digo porque en un momento, cuando uno se sienta con personas que están en el sector financiero, se queja de la competencia, a veces no muy leal, que les hacen determinadas entidades o determinadas ofertas novedosas que hay en el mercado para actuar financieramente. Por lo tanto, oiga, es que este es el sistema que hay. Y está bien que intenten ganar cuanto más dinero que hay. Y luego el tema de lo que está por venir. La subida de tipos efectivamente inyecta dinero a los bancos. No cae del cielo, viene detrás de una etapa larguísima, larguísima. Yo creo que históricamente no había habido nunca una etapa tan larga de tipos de interés casi, o en algunos momentos, negativos, tipos de interés oficiales. Ahora los tipos están subiendo, evidentemente, cuando tú prestas dinero a un tipo más alto, ganas más dinero. Eso es evidente. Ojo con los costes, lo reseñaba Ismael. Pero esa subida de tipos que puede beneficiar a priori el negocio bancario pone piedras en la morosidad y en otros aspectos del negocio bancario. Y los bancos están temiendo, lógicamente, porque ya se está produciendo, y ahora luego hablaremos del tema del paro y del sector de los autónomos, que esa subida de tipos que formalmente, y es verdad, beneficia al negocio bancario, perjudica y mucho al particular y a las empresas. Muchas de ellas, y había me parece, un informe, una encuesta mundial que había hecho Pricewaterhouse recientemente a los CEOs, como medida de alguna forma preventiva, la mayoría, una buena parte de CEOs reconocía que su empresa este año, mientras no se aclarara el panorama de los tipos, iba a destinar los recursos que generaran no a nuevas inversiones, sino a reducir la deuda que tenía y, evidentemente, a contener las tasas de crecimiento de empleo, cuando no a reducir costes. Porque en un escenario de tipos altos, el coste de la financiación se dispara. Y eso es bueno para los bancos, pero es malo para las empresas. Y si las empresas tienen que sufrir eso, entran en morosidad. Y en España estamos en una situación, además, muy preocupante, que no debemos olvidarnos, que no se ha producido en otro momento histórico, que es que una buena parte de los pequeños negocios en España está de higos hasta las trancas, con 2 años de morosidad que ya han acabado, que empiezan a caducar en este año. El gobierno ha sacado de la mano un ICO Ucrania para ampliar en la medida de lo posible esas líneas de financiación y de créditos a las pequeñas empresas. Pero ni se van a dar en las mismas condiciones, ni se van a dar al mismo coste, ni se van a dar con la exigencia de las mismas garantías. Por lo tanto, esta es la vida. Es decir, como todo, y pese a que algunos consideren que la vida debe tener riesgos, ojo, porque sí que los tiene. No sé si queréis añadir un comentario y si no pasamos al siguiente. Sí, uno muy rápido que a veces nos olvidamos. Los tipos de interés también van contra los bancos. Hombre, ya sabemos que van de liquidez hasta las trancas, por coger el de esto, pero es un negocio, que los tipos de interés suban también implica que a ellos captar recursos les cuesta más dinero para luego prestarlos. Es decir, que yo esta linealidad de tipos de interés altos igual a mejor negocio bancario no la acabo de ver tan clara, tan transparente. Estoy de acuerdo, lo decíamos aquí, los bancos ya eran rentables a 0% de intereses, pero porque, como decía Julián, tienen mucho negocio fuera de balance. ¿Qué es fuera de balance? El seguro que te venden, la televisión que te endosan haciendo no sé qué, los fondos de inversión, las herramientas de invertir, o sea, todo lo que no sea negocio tradicional. Claro, han ido viviendo de todo eso, de toda esa órbita, pero no del negocio bancario tradicional. Ahora, para mí la gran diferencia es que pueden arañar algo del negocio bancario tradicional, pero veremos cuánto dura esto. Y luego no es lo mismo, lo digo porque cuando se habla de cifras se puede ser muy, muy grosero, entre comillas. Hombre, si tienes un activo, me parece, como es el Banco Santander, que es aproximadamente ¿cuánto? Es el activo en balance. En España son 800.000 millones, pero el del conjunto del grupo no me lo sé. Pues probablemente sea 1 billón y pico. Sí. Hombre, ganar 8.000 o 9.000 millones está bien,
No, pero déjame, Juan, solo porque a veces pensamos, y Alejandro ahí tiene razón, se está generando un discurso como si llegara ahora la señora Botín y los 9.600 millones que hagan al Banco Santander se los metiera en el bolsillo. Oiga, no es así. O sea, los beneficios que han sacado los bancos, los beneficios que sacarán las energéticas, los beneficios que sacarán las telecos, vamos a los bancos que han anunciado todos que van a mejorar el reparto de dividendos. Es decir, ese beneficio se está distribuyendo entre los accionistas del banco. Los accionistas del banco, aunque a Podemos le parece que sí, pero no es solo la familia Botín. Hay miles y miles de familias ahorradoras que han confiado en Banco Santander comprando acciones para que sus ahorros pues se potencien a lo largo de los años. Y una manera que tienen los bancos de distribuir ese beneficio es, además de, con el comportamiento diario de sus acciones, es inyectando dividendos. Y todos han mejorado, corrígeme Alejandro, pero todos han mejorado los dividendos con estos resultados, todos. Después de lo mal que lo han pasado los accionistas bancarios en estos años, con el desplome continuado de sus valores en bolsa, pues una manera también que los bancos ahora quieren compensar y recompensar la fidelidad de estos accionistas que se han mantenido ahí dentro de la compañía, a pesar de que han sido los valores más castigados en los últimos años. Y luego, Julián, ¿algo que añadir? No, bueno, dos cuestiones. Vamos a ver, yo creo que a los bancos no se les puede ver en un banco que no gane, intentar que no gane dinero, pues no entiendo ese debate, ¿no? Es decir, la libertad de mercado está para eso, sea un banco, sea una entidad privada, cualquier entidad privada. Yo creo que al banco sí que se le puede achacar, por ejemplo, que no traslade el aumento de tipos de interés a la remuneración de sus depósitos. Por ejemplo, porque siempre es más rápido como traslada el aumento de tipos de interés a los créditos que a los depósitos. Pero vale, Julián, si van de pasivo hasta las trancas, es que no tienen que no les apetece entrar en esa guerra, si van sobrados. Claro, sobra, trasladan, pero que trasladan más tarde, o sea, es una crítica que se le puede hacer. Pero criticar a los banqueros porque ganan mucho, pero es que no ganan en el pasado. Los banqueros siempre ganaron mucho, siempre estuvieron muy bien pagados. Es decir, es que eso no es un debate que esté ahora, eso siempre pasó. Es decir, hay mucho descubridor de nuevos mundos, ¿no? Que están en y que lo único que hacen es introducir debates un poco superficiales. Y en cuanto a lo que decía Juan, yo creo que el problema de los tipos de interés altos va a afectar muchísimo a las empresas sobreendeudadas, no solo con ICO, sino que están jugando con refinanciaciones ya de los propios bancos. Y eso puede ir directo a preconcurso, muchísimas empresas. Ese es un problema muy grave. Yo ayer tomaba un café con una persona del sector financiero de uno de los bancos que aún no ha presentado resultados, o creo que lo ha presentado hoy, no recuerdo. Y me comentaba, dice, una persona muy vinculada al tema comercial, dice, hay una directriz muy clara de que hemos puesto la raya en una serie de empresas diciéndoles que es la última. Es decir, se van a refinanciar ya un número muy contado de operaciones con una advertencia muy clara de que es la última, de que le damos 6 meses, 8 meses, un año, que si no vemos que cambia la situación, empezaremos a considerar esa empresa con problemas. O sea, son muy conscientes en estos momentos, lo que estabas planteando, Julián, de que esta etapa de tipos altos, al 3 y pico % y con posibilidad de una nueva subida, a empresas que estén endeudadas y que no generen una caja suficiente para atender los costes financieros en los que han incurrido, las va a poner al borde del concurso. Porque no puedes hacer frente, porque los costes financieros es que se te pueden tranquilamente duplicar. Además, los bancos, yo creo, también han aprendido de la situación de la crisis del 8. Cuando refinanciaban, al final lo hacían para no tener que provisionar esos quebrantos y llevárselos al balance. Y el resultado fue lo que fue. Por tanto, eso yo creo que ya está en el ADN grabado de las propias entidades financieras. Claro. Es decir, no podemos seguir. Esto no se puede repetir, ¿no? En el sector empresarial esta vez, no en la trilla. Bueno, y no hay que olvidar también que dentro de estas críticas que se está haciendo al resultado de los bancos, que ya tienen un impuesto sobre la mesa que tienen que pagar con estos resultados, que van a gravar el 4,8% del margen de
de intereses de los bancos que encima se ha disparado en estos resultados, ¿no? Entonces, es que ya, ¿qué más quieres? Si ya tienes un impuesto, es ¿no? que tienen el impuesto original, que es el de sociedades. Entonces yo cuando veo a gente del gobierno hablando de que hay que ver que los bancos ganan dinero, oiga, pues si pierden dinero, lo primero que va a pasar es que el Estado va a facturar menos, va a ingresar menos por esos impuestos. Entonces, ¿y usted cómo va a mantener el estado del bienestar si no factura, ¿no? Bueno, es amigos una historia. Míos, me he propuesto no imitarte, Ismael, y por lo tanto esta tertulia va a tener una duración razonable, de 40 a 45 minutos. Pese a tus intentos, complicado lo veo. Este ataque gratuito, Juan. Porque no soy yo el de los prólogos de 10 minutos. Que no es un ataque. Salario mínimo interprofesional. Benjamín. 1.080 euros y la polémica. A mí, por ya entrar en, no sé si aparte comentar lo que os apetezca, evidentemente, pero a mí el salario mínimo interprofesional, que no sé si a 1.080 es mucho o poco, evidentemente como empresario creo que es mucho, pero también puedo entender que hay que poner unas bases para que nadie en este país que trabaje pues se encuentre en una situación de pobreza. Creo que no se ataca así a la pobreza, creo que se ataca haciendo que todo el mundo trabaje, pero ese es otro debate en el que no voy a entrar. Lo que me llama la atención de la subida del salario mínimo interprofesional es la falta de capacidad de este gobierno, en general, para ganar aliados fuera de su núcleo duro, del núcleo de la tierra. Y un núcleo de la tierra, además, que se mantiene exclusivamente, como hemos visto en la ley del sí, solo sí es sí y otro tipo de cosas, exclusivamente por el pegamento que supone la Moncloa. Si no fuera porque están en el poder, probablemente esta coalición habría saltado 8 añicos, o muchas otras, pero esta especialmente. Es decir, no van a coincidir para nada si alguna vez pasa a la oposición. Solo les une eso. Pero claro, que solo les una eso y que con eso se estén tomando medidas con un carácter absolutamente electoral y que sean incapaces, incluso ante un presidente tan proclive a escuchar al gobierno, entre otras cosas porque tiene el tema de los fondos Next Generation como una espada de Damocles sobre su cabeza, un presidente tan proclive como es Garamendi, que sean incapaces de sumarle, cuando además días antes ya Feijóo había dicho que estaba dispuesto a apoyar ese aumento del salario mínimo interprofesional, demuestra un gobierno que ha caído en un sectarismo muy profundo, que cada vez está más separado de una parte de la sociedad, de una parte de sus instituciones y centrado en salvar otras. Garamendi no va a la firma, entre otras cosas, porque le invitan algo que ya está absolutamente pastaleado. Oiga, o no a la firma, a la negociación. ¿Vamos a negociarlo de verdad? ¿Vamos a poner todas las posibilidades sobre la mesa? ¿O no? ¿O simplemente me llama usted para que yo avale con mi presencia un posible respaldo de los empresarios? Y eso es lo que me preocupa, de verdad. Eso es ya sé que este gobierno ya está de salida, cual no quiere decir que no sé si va a repetir, pero quiere decir que ya ha entrado en una vorágine electoral, que además tiene una fecha ya muy pautada. Pero es preocupante, es preocupante. Bueno, no digo que la oposición sea todo corderitos, pero es preocupante que este gobierno no haya sido capaz de llegar a acuerdos con la oposición, que este gobierno no haya sido capaz de sumar a los empresarios para algo tan importante como es la tercera subida o la segunda o la cuarta, no lo sé, del salario mínimo interprofesional. Es preocupante en un gobierno, en cualquier gobierno. Pero en fin, doctores tiene la Iglesia o ponentes o analistas la plaza. Por lo tanto, Alejandro, Julián, Ismael, por este orden o por el que queráis. Es verdad, tienes razón, Juan, que es preocupante porque también lo hemos visto en negociaciones previas cuando se ha hablado de la necesidad de alcanzar un pacto de rentas para hacer frente a la inflación y los empresarios tenían una propuesta de ir subiendo progresivamente los salarios con una subida inicial, pero no. Implantaron lo que ellos pretendían sin dar cabida a ninguna de las iniciativas de los empresarios, y ahora sucede lo mismo con el salario mínimo. ¿Qué es lo que preocupa?
pues que al final, como bien comentaba Juan, es bueno pues que la gente que menos tiene, que se le vaya subiendo el sueldo, que vaya mejor. Yo creo que nadie se opone a eso, pero hay que mirar las dos partes, no solo una. Está bien que suba, pero la otra parte que la paga, tienes que ver también en qué condiciones está y cómo le estás apretando cada día más, que hace inviable muchas veces que pueda afrontar pues este tipo de subidas, ¿no? Además con una rapidez y con una cantidad que dice, oye, si con la COE iba a pactar, pero a lo mejor una cantidad inferior y vamos progresivamente subiendo, pero no. Lo que ellos plantean es lo que quiere que se plasme y que el resto diga amén. Entonces llega un momento pues que Garamendi se levanta y no va a Marruecos a la cumbre organizada por la COE y no quiere saber nada porque está cansado un poco de esa implantación de sus propuestas y de no tener ningún tipo de margen ni de cabida. Y luego también, claro, aquí tenemos un servicio de estudio que es el del Banco de España, que yo creo que es uno de los más prestigiosos y uno de los más reputados que hay, y tiene informes muy interesantes sobre el impacto de estas subidas tan pronunciadas del salario mínimo que desprestigian, que quieren, que no echan en cuenta, y yo creo que también sería conveniente analizar cuando se toma decisiones de este tipo, pero no. Aquí ordeno y mando, subo esta cantidad y no me hace falta nadie más. Solo con el aplauso de los sindicatos es suficiente. Y creo que eso, como bien decía, es muy preocupante, ¿no? Julián. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que analizar y contextualizar sobre todo la subida del salario mínimo en lo que es este año, ¿no? El gobierno cuando Pedro Sánchez firma, bueno, sobre todo yo creo que cuando llega a Moncloa, se marca el objetivo. Un objetivo está recogido también en la Carta Social Europea, ¿no? Que es que el salario mínimo llegue al 60% del salario medio neto, ¿no? Eso hay resoluciones de la Comisión Europea en esa línea, ¿no? Es decir, que la Carta Social Europea dice que tiene que llegar, ¿no?, a ese 60% del salario medio neto. Yo creo que no ha llegado todavía. Por eso ha habido sucesivas, creo que hasta 4 subidas de salario mínimo en España. Pero otra cuestión es el ritmo, que es un poco la punta de Alejandro. Es decir, a mí no me parece mal, pero eso tiene una derivada. Primero, el ritmo, sobre todo porque la subida del salario mínimo tira para arriba de otros salarios. Es decir, presiona la masa salarial en una empresa, todos lo sabemos, hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay gente que se queda al borde del salario mínimo. Entonces, eso produce, al margen de las cuestiones inflacionarias que puede tener la subida del salario mínimo, porque es verdad. Y luego está el pacto de rentas. El pacto de rentas, claro, el pacto de rentas no nació, es que no es que naciera muerto, es que no nació, porque cada uno leía el partido a su medida, ¿no? Y veía el partido a su manera. La COE veía en el pacto de rentas la contención salarial, la necesaria contención salarial, es decir, para subir, pero subir por debajo de la inflación. Los trabajadores, precisamente el pacto de rentas lo querían para, oye, no perder poder adquisitivo y subir a la mitad de la inflación. Y el gobierno tampoco quiso ver su problema cuando alguien le dijo, sobre todo desde ámbitos académicos, le dijo, aquí están, hay que tocar las pensiones, el pacto de rentas tiene que afectar a las pensiones y tiene que afectar a los funcionarios, al empleo público. Y el gobierno lo que ha hecho es subir las pensiones y subir los salarios del sector público, como lo ha subido. Por tanto, el pacto de rentas es que se diluyó antes de nacer, es decir, simplemente en un debate. Yo creo que el problema ha sido, sobre todo este año, el ritmo en un momento y en un trimestre como este, que es especialmente complicado en lo económico, ¿no? Yo creo que, bueno, a ver cómo va la economía, porque en términos macro venimos es verdad, de muchas campanas de catástrofe sonando el año pasado y hasta el último trimestre nos ha visto a ver cómo va este año. Pero desde luego que la clave electoral está ahí, por los tiempos. Venga, Ismael. Bueno, 1.080 euros y os escucho y el 60%, ¿y por qué no 3.000 o 6.000? Puestos a pedir. Lo que pasa es que habrá que diseñar o armar una economía que sea capaz de aguantar esos salarios, cosa que no se está haciendo. Para mí, tomar decisiones sobre SMI, sobre pensiones mínimas y demás, implica, oye, ¿todos queremos más pensiones? Claro que las queremos. ¿Todos queremos más salario? Claro que los queremos. Pero bueno, más de eso, pues necesitas más empleo, más productividad, más riqueza y tendrás todo lo demás.
Por tanto, me parece que se están tomando decisiones de una manera aislada que no creo que lleven a ninguna parte en el largo plazo. Quizás sí tengamos un efecto placebo inmediato, pero a largo plazo ya nos lo contará el Banco de España dentro de unos años, ya veremos el impacto del SMI. Luego, Juan, yo ahí veo una cierta urgencia para contrarrestar mensajes políticos. Fíjate que el gobierno, desde que hemos vuelto de Navidad, ha tenido dos bofetones importantes. Primero, el de la ley del solo sí es sí, que les está desgastando. Leas la encuesta que leas, excepto la del CIS, y si te lees los datos previos a la cocina, es decir, los brutos del CIS, hay mucho demoscópico que ya señalan, nos lo dicen, ¿no? Es que coinciden también con las encuestas que se hacen desde la industria privada. Y luego los datos de IPC que no se esperaban ellos que fueran tan altos, sobre todo en el tramo que afecta más a la gente, que es el de la cesta de la compra y otras referencias del subyacente. Moncloa ya ha tenido que admitir que la subyacente no va a tocar techo o no va a empezar a declinar hasta primavera. Por tanto, de alguna manera tenían que empezar a contrarrestar todos estos mensajes que iban, en contra de su discurso político en pleno año electoral. Y fijaos, porque terminó el martes en el cara a cara de Feijóo con Sánchez en el Senado. Cuando Sánchez se apropia de la reforma del sí es sí, si es que esa ley se puede reformar y no la tienes que echar abajo y poner una nueva, que eso lo discutíamos Alejandro, tú y yo el otro día. Yo no tengo claro si la ley es reformable, por tanto yo no tengo claro si eso se puede arreglar tal y como está o tienes que plantar una nueva ley. Pero en cualquier caso el daño ya está hecho, hay 400 delincuentes sexuales en la calle gracias a la ley del sí es sí. Se apropia, por tanto, de la presunta solución del problema que ha causado Podemos. Y fijaos que el mismo día le revienta el anuncio a Yolanda Díaz del salario del SMI que se pactó corriendo. Es que yo no sé si se pactó. Se sentaron en el gobierno Yolanda Díaz con los sindicatos a tomar un café y decidieron eso, por lo visto, porque no hay más explicaciones. Y yo lo que aquí veo es una consecuencia electoral de un desgaste y, por tanto, de entrada lo primero que hay que hacer es desactivar a Podemos, que es lo que ha hecho Sánchez en los últimos 15 días con el SMI. Mira, y con el sí es sí. Si alguna formación política en España, bueno, hay varias, es difícil medir esto, ¿eh? No es fácil, no es cuestión de sacar el flexómetro o el metro y empezar a medir. Pero yo tengo la sensación de que si hay una formación política en España en estos momentos, preocupada por su futuro, y más exactamente, por tanto, con mayor necesidad de definir su perímetro, defenderlo a capa y espada, alcanzar notoriedad con la defensa de un perfil público, de un perfil político, no ante los españoles en general, sino ante sus más íntimos colaboradores, ante sí mismo. Si una necesidad tiene una urgencia de que no se vaya más gente del redil, esas Podemos, desde mi punto de vista. Por lo tanto, yo creo que el culpable de una ley que no he leído un solo analista jurídico que diga que es una ley bien hecha, que es un desastre de ley, cuyo responsable obviamente es Pedro Sánchez, es el presidente del gobierno, pero la persona que lo empujó y que dijo al gobierno que os salía así, lo dijo explícita o implícitamente, o ellos no iban a jugar o que ellos querían que fuera así, esa es Irene Montero. Esa ley que es mala, que está mal hecha, que es una ley soberbia, que es una ley que no ha escuchado a los juristas, que es una ley que tiene difícil solución, es el salvavidas que en estos momentos le queda a Podemos y que Podemos va a utilizar para reafirmarse ante los suyos. Porque incluso el salvavidas que va cazando mariposas, Podemos. Lo de los empresarios despiadados, bueno, pues no ha cuajado mucho. Ya no le funcionó con Amancio Ortega en su momento, no le está funcionando con Juan Roch. Mercadona es una empresa, es que todos compramos en Mercadona. O sea, además nos gusta la oferta que hace Mercadona, nos gusta A quien menos gusta Mercadona, fundamentalmente, es a la asociación Promarca que defiende las marcas consolidadas, porque Mercadona es incluso la marca blanca es una marca blanca y tiene una calidad excelente. No está claro y le quedan muy pocos salvavidas a Podemos. Y esta ley del sí es sí la va a defender con capa y espada. Otra cosa es que si no consigue defenderla y si Sánchez se empecina y si las cifras de
Yo creo que no llegan a 400, pero en fin, si la cifra de agresores sexuales en las calles llega a ser escandaloso, si no consiguen frenar esa exposición pública y permanente, pues sí que el gobierno, la parte socialista del gobierno consiga o se empecine en reformarla al coste que sea. Pero es una balanza. ¿Qué me cuesta más? ¿Las tensiones con estos o reformar la ley? Pero Podemos, es que le quedan muy poquitos salvavidas a los que agarrarse. Muy rápidamente, y si no pasamos a un dato largo, a lo que comentas, Podemos sí, pero es que parece que el primer enemigo que tiene, al menos lo que interpreto los últimos 15 días, es que el primer enemigo que tiene es Sánchez. Pero es que, de verdad, la desactivación que ha hecho de Podemos estos días ha sido, pero de manual. No, lo dejo Sánchez, ahí. Como pasa con los presidentes, Sánchez especialmente. Yo creo, en fin, no vamos a entrar a otras cosas que ya hizo y se conoce mi manera de pensar. Todos los presidentes de gobierno, uno no llega a ser presidente del gobierno si no es una persona ambiciosa, por un punto de despotismo, algo ególatra. Yo creo que son condiciones sine qua non para llegar a estar en lo más alto de la jefatura, o el segundo puesto más alto de la jefatura de un país. Sea Sánchez, sea Macron, sea Rajoy, Aznar, Johnson tenía otras virtudes también, ¿no? Pero yo creo que si pudiéramos hacer un ranking, ya sabéis que yo pienso que personalmente que no hay nadie tal vez con menos empatía y con menos empatía por la sociedad salvo por sí mismo. O sea, Sánchez supera todos los modelos que yo conozco. Personas autoritarias, como probablemente Aznar, en su segunda etapa salió del gobierno más precisamente por autoritario, por ponerse al mundo. Pero no es idiota. Sánchez sabe que su futuro depende, el futuro del gobierno socialista depende ya de lo que ocurra en mayo y de lo que ocurra después. Entonces, es cuestión de que sus 100 y pico o 1000 y pico asesores, ya no sé cuántos son, pero cuando conocí la cifra me enfadé tanto que decidí olvidarla, evalúe cada día, pues como un empresario evalúa cada día la situación de su tesorería, pues Sánchez evalúa cada día, oye, ¿qué? ¿Que hoy abren los diarios con que han salido 14 agresores sexuales más a la calle? Oye, hoy hay que salir, que decir que esto se reforma, cueste lo que cueste. Oye, que esto está más calmado. Oye, la coalición hay que salvarla porque es una coalición que ha tomado medidas para las clases más desfavorecidas. No hay otro debate, me parece. Julián, sí, finalizando el tema este, por favor. Sí, dos ideas. Bueno, en cuanto a esta ley, hay quien dice que se va a reformar definitivamente cuando suceda la desgracia, ¿no? Que es que uno de estos agresores a los que se le ha rebajado la condena vuelva a delinquir. Sí. Vuelva a agredir, ¿no? Entonces eso va a ser, yo creo que eso va a ser propio de convulsión social. Pero también, según pasan los días, me resisto a creer que esto haya sido una negligencia. Por lo menos por el lado socialista. El Consejo de Ministros, que presume siempre de aprobar, tomar las leyes de forma colegiada, aprobar, sacar adelante las leyes de forma colegiada, cuenta con 3 magistrados. La ministra de Justicia, Pilar Llop, es magistrada y es también, ha sido letrada del Consejo General del Poder Judicial. Margarita Robles es magistrada, la ministra de Defensa, fue miembro del Consejo General del Poder Judicial. Y Grande Marlaska, como todos sabemos, el ministro de Interior también es magistrado. Que haya 3 magistrados que no hayan caído en algo que cualquier abogado lo que te dice es, oye, es que al final se va a beneficiar al reo, al reo se benefician de las penas, hay una revisión de penas, de la pena más baja. Creo que está en el Código Penal desde siempre, ¿no? Es decir, esto se sabía, alguien sabía que iba a suceder y en el Consejo de Ministros también sabía que iba a suceder. Por tanto, yo no sé si una vez muerto Pablo Iglesias, tocaba el turno, un poco la línea cuando plantea Juan, de hacer desaparecer a Podemos, encarnado en Irene Montero, que es lo que le queda, Ione Belarra, Irene Montero, y jugársela todo hasta las elecciones a Yolanda Díaz, ¿no? A la posible, que es yo creo que una muleta mucho más, va a ser una muleta mucho más dócil para el PSOE de cara a un apoyo electoral una vez que Podemos esté definitivamente liquidado. Quizás sea un poco perverso este análisis, ¿no? Por parte del PSOE, o sea, dejar que pase, que suceda esto, ¿no? Pero desde luego que haya 3 ministros en el Consejo de Ministros, 3 magistrados en el Consejo de Ministros. Fíjate, yo creo que es... Yo es que suscribiría 100% lo que dices con una salvedad desde el principio. No sé lo que pasa en la sala esa de la Moncloa, no sé lo que pasa en el Consejo de Ministros,
que es como si entras en una cámara hiperbárica, ¿no? Una cosa de estas. O sea, pierdes toda tu condición. O sea, Margarita Robles, que era una buena magistrada, se la ha comido como se comió el cese de su mano derecha 24 horas después de decir que era al frente del CNI, que era una brillante colaboradora. Una persona como Margarita Robles, que ha sido magistrada, que tiene un patrimonio correcto para vivir el resto de su vida de una forma perfectamente confortable, que tiene un prestigio incluso en la sociedad por su época como magistrada, por su labor al frente del ministerio, lo ha hecho mal, una persona sensata, yo al menos la tengo por eso. Y se come no un sapo, no, es que es un batracio del tamaño de un caimán, como fue lo del cese de su mano derecha al frente del CNI, nada más y nada menos. Que se ha comido tantas y tantas. Margarita Robles estaba en contra de la ley del solo sí es sí y lo explicitó hasta que la mandaron callar, como en Cuba. Bueno, Grande Marlaska tiene otros problemas mucho más importantes que como para meterse en eso, ley claro. del solo sí es sí. Y Grande Marlaska sabe que está en el gobierno de prestado desde hace bastante tiempo, exclusivamente porque Sánchez no le va a dar ningún quebradero de cabeza y porque afortunadamente Interior hoy por hoy ya no es una cartera caliente como lo era hace unos cuantos años en este país. Mientras no haya movilizaciones, disturbios, acabado el tema del terrorismo, oye, Interior es una cartera fácil, es una María dentro del gobierno. Hay temas pendientes, si me apuras, temas de seguridad, pero eso está muy bien. no, y más cabreo. Pilar Llop me cuesta a veces recordar que es ministra. Luego hay otros ministros que han sido excelentes magistrados que de pronto se olvidan, porque un magistrado como el señor Campo, hoy miembro del Tribunal Constitucional, como magistrado nunca debería haber aceptado su nombramiento para el Consejo General del Poder Judicial. No sé ahora cuál de los dos. Constitucional, Constitucional, porque él sabe que no puede ir al Constitucional una persona que ha sido hasta hace 2 meses miembro del gobierno, emparentado además por la presidenta del Congreso de los Diputados y otras razones, porque sabe que va a estar atado de pies y manos y porque en teoría no lo necesitan. Pero, oye, la erótica del poder, que era una leyenda urbana, ¿qué coño en leyenda? La erótica del poder es una verdad como los 10 mandamientos, vamos, al menos para los católicos. Algo hay, Venga, algo hay en la Moncloa, sí. No, que respecto Alejandro y a lo que habéis comentado y a lo que decía Julián, no solo que indigna todavía más la explicación que ha dado esta semana la que era entonces vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, diciendo que cuando tenían ese proyecto de ley encima de la mesa vieron claro lo que iba a pasar, que se lo dijeron a Irene Montero, pero como ella estaba tan convencida de su proyecto, era algo tan personal su ley, pues la dejaron. Entonces es que es alucinante que pueda pasar eso, porque como dice, claro que lo vieron venir, sabían lo que iba a pasar, pero prefirieron dejar por no tocar a la intocable y que suceda lo que ha pasado. Y esto no tiene fin, por mucho que vayan a reformar. Todavía hay 3.000 delincuentes que pueden acogerse a rebajas de condena y pueden salir a la calle. O sea que este goteo va a ser interminable. Y esa reforma que se quiera hacer no puede ser retroactiva, que no le afecta a ellos, le afecta a los próximos delincuentes. Muy rápidamente, no te voy a dar la palabra, Ismael, lo siento. Vamos ya muy justo de tiempo. Alejandro, ¿qué has visto en el paro que ha aumentado tu preocupación sobre la economía? Venga, el tema de los autónomos que me contabas antes. Sí, pasó en el dato de la encuesta de población activa, que ya mostraba una ralentización del empleo en el último trimestre del año y que reflejaba una destrucción de empleo de más de 100.000 autónomos el año 2022. Y en la primer dato de paro de enero, pues la preocupación crece porque solo en estos 31 primeros días del año la destrucción ha sido de más de 20.000. O sea que cerca de 700 autónomos prácticamente diariamente, casi 700, pues están perdiendo el trabajo, han tirado la toalla. Y creo que esta es una cuestión porque a España, que es un país de autónomos principalmente, el que esta destrucción siga a este ritmo puede ser muy negativo. Yo siempre he confiado, he pensado, me ha gustado que los partidos políticos nos han de
analizar el presente, dar soluciones, propuestas, y no soluciones para cambiar el presente. Nunca he creído hasta ahora, hasta este gobierno, que se debieran ocupar del pasado, y sobre todo lo que me ha interesado a la hora de creerme o no un partido político es que se preocupara por el futuro, ¿no? El presente, al fin y al cabo, ya lo tenemos aquí. Bueno, pues señores, tiembla Biden y alguno más, porque me parece que van a perder el récord de longevidad como figuras políticas si triunfa la moción de Vox y presentan y consiguen que el señor Ramón Tamames sea presidente del gobierno, que lo será a sus, no estoy equivocado, cerca de 90 años. Casi 90, sí. Por lo tanto, Biden va a perder una de sus posiciones en el podium histórico que tiene adjudicado. 90 años. Hay que ser, perdonen, tontorrón, no por Tamames, que me merece todos los respetos. Además, cuando era muy joven era uno de mis economistas de cabecera, para presentar como candidato a Alternativa Sánchez una persona de 89 años ahora y el próximo 1 de noviembre 90 años. Bien, para las cosas. El Por Si Mueve España decía que íbamos a aprovechar la presencia de Julián para hablar de unas iniciativas que ya pusieron en marcha hace tiempo, espléndidas, que ustedes pueden descolgar o ver a través de la web, y que no voy a perder ni 2 segundos más en presentarlas, porque estando Julián, pues que nos explique, para aquellos que no lo conocen, qué pretenden, cuál es el objetivo y además cuál es la agenda más inmediata de los Atlas de Sostenibilidad 2 ya que han trabajado y que están trabajando en Galicia, que es una iniciativa que demuestra que los medios de comunicación no solo pensamos en Google, contra lo que digan algunos, o al menos algunos medios de comunicación, sino que intentamos hacer cosas que sirvan a la sociedad, dando información, analizándola, con propuestas, etc. Julián, tu turno. Sí, bueno, comenzamos ahora la tercera edición, ya vamos por la tercera edición del Atlas Gallego de la Empresa Comprometida. Este es un proyecto que nace precisamente en la pandemia, cuando vemos que, bueno, pues cómo generar más actividad dentro de lo que es economía digital y cómo aportar, es decir, es una muestra de compromiso también por nuestra parte, ¿no? Lo que hacemos en el Atlas es medir, bueno, los criterios ESG, ¿no? Básicamente. Tenemos un equipo de economistas con nosotros y medimos eso en el impacto en las empresas gallegas. Lógicamente lo hacemos con la aportación de información de las propias empresas. Nos vamos a analizar la RSC, pero la que nosotros queremos, la que nosotros consideramos, ¿no? Entonces, vamos a presentarlo el próximo día 14 en público en Santiago. Vendrá el vicepresidente primero de la Xunta, también vendrá Fernando González Laxe, catedrático de Economía, es presidente. Lo presentaremos al público los resultados del Atlas. Los resultados del Atlas lo que manifiestan es el compromiso de las propias empresas con cuatro variables: con el buen gobierno y la transparencia, con el medio ambiente, con el entorno, con su entorno más cercano, entendido como sus proveedores, las cadenas de valor, la obra social que pueden ejercer, los colectivos sociales a los que pueden favorecer, y por último, las personas, ¿no? Las personas que hacen esas empresas, no solo cuestiones laborales, sino también, pues, en vez de analizar la paridad en los consejos de administración, pues analizamos la paridad en los consejos de administración y en los comités de dirección de las empresas, que eso no es un dato que circule mucho por ahí. Entonces, las empresas se someten a este escrutinio voluntariamente a través de un proceso de análisis que hacemos, pues, unos cuestionarios bastante amplios, y este es el resultado que presentamos ahora. El proyecto está consolidado porque es la tercera edición ya. Yo creo que participan 70 grupos, empresas y grupos empresariales, porque, bueno, pues está Inditex, si coges el grupo consolidado, es decir, si te pones a mirar por filiales, o sea, hay que medirlo en otros términos, ¿no? Lo medimos un poco en términos de PIB. Y este proyecto, el año pasado lo que hicimos fue, al hilo de nuestro 10º aniversario, fue generar y crear un proyecto hermano, ¿no? Un proyecto gemelo, que es un Atlas, pero en vez de medir el compromiso de las empresas con su entorno, lo que medimos es el compromiso de las ciudades con el medio ambiente, ¿no? Sustituimos empresas por ciudades y entorno
su entorno más cercano, ¿no? Por el medio ambiente. Entonces, creamos el Atlas Urbano de la Sostenibilidad en Galicia. Eso lo vamos a presentar también este trimestre, es la primera edición, y lo vamos a presentar este trimestre, antes de abril. Bueno, empezamos por las ciudades porque analizamos las 7 grandes ciudades gallegas, ¿no? O sea, pues como era la primera vez, decidimos ir por lo más básico, ¿no? Y lo más, las urbes, ¿no? La estructura poblacional más importante de Galicia y el compromiso medioambiental, pero un poco más allá, ¿no? Abordamos movilidad, abordamos problemas de contaminación, pero movilidad, vivienda, por eso preferimos hablar de sostenibilidad, ¿no? Porque es algo más que el medio ambiente. Y eso, así completamos un poco y esperamos que haya otras ediciones también de este Atlas Urbano de la Sostenibilidad en Galicia. Es un poco 4 pinceladas, ¿no? Sí. Más datos en la propia página, como decían, en la propia página de Economía Digital Galicia, que creo que es, si no estoy equivocado, economiadigital.es/Economía Digital Galicia o /Galicia. /Galicia. Economiadigital.es/Galicia o poder entrar también directamente a través de Galicia. Y bueno, pues evidentemente lo vamos a seguir. Aparte de que el acto se va a retransmitir en streaming, en gallego, eso sí, para toda la gente que quiera, ¿no? Bueno, en gallego los que hablen en gallego. Exactamente, los que hablen en gallego, los que hablen en gallego. En castellano, aquí hay cierta permeabilidad. Bueno, ahora que dices eso de los presupuestos en Cataluña no voy a hablar, porque quiero llegar a la comida de hoy bien y sano, después de ver los presupuestos presentados y respaldados por el señor Illa. Prefiero dejarlo aquí. Hay muchas informaciones y no voy a enfurruñarme más a estas alturas de la semana. Sobre la cumbre de Marruecos sí que me gustaría, 5 céntimos que dicen en Cataluña, Alejandro, si sacas alguna conclusión, 2 o 3 minutos, los demás también, ya para cerrar la plaza. Primero, ha querido el gobierno español, de cara a la opinión pública, minimizar los daños que provocaba la ausencia del rey marroquí en la cumbre. Internamente me comentan que el cabreo ha sido máximo, que Pedro Sánchez se ha pillado un rebote de primera, porque esto no se lo esperaba. Creía que estaba cerrado ese encuentro y al final se ha encontrado, bueno, como si una gran personalidad, un presidente de un gran equipo de fútbol mundial va a una cumbre con el Real Madrid y le sientan a Butragueño en vez de a Florentino Pérez, ¿no? Que yo creo que nadie sabe el nombre del primer ministro marroquí, porque es que allí quien manda es el rey, eso es así. Incluso esta cumbre con unos resultados que el más importante, que era el que ya se abriera la aduana comercial de Ceuta y Melilla con Marruecos, pues han dicho que van a seguir esperando, que va a haber una evolución, que no sé, después de 3 años cerrada, pues ya ha habido tiempo de sobra para estudiar y para evolucionar. Eso era lo mínimo que se tenía que traer. El resto es todo buenas intenciones, que sorprende también que quiera llegar a un acuerdo con Marruecos para no ser ofensivo en temas que afecten a la soberanía, etcétera, en relación al Sáhara y Ceuta y Melilla. Pero si tienes a medio gobierno que insulta a Marruecos, el rey, que falta el respeto en todo eso, ¿cómo puedes tú convertirte en liderar esa propuesta que está faltando tu propio gobierno desde el minuto 1, ¿no? Porque está bien que critiquemos también que el rey no está, pero es que la mitad del gobierno no ha querido ir a ese viaje, a una cumbre que en teoría era tan importante para España. Y al final Sánchez, al perderse esa foto, que un poco lo que quería resumir es que todo el sacrificio, el giro que ha hecho en la política para solucionar el problema de Marruecos, quedara plasmado en esa fotografía sonriente con el rey marroquí cerrando esta crisis, pues ha encontrado con que no lo ha tenido. Y en Moncloa, pues el cabreo es similar al que tuvo con Iván Redondo cuando lo que le cerró con Biden en la cumbre de la OTAN fue 30 segundos andando por un patio, ¿no? Está al mismo nivel. Por eso, aunque digan externamente que eso no ha influido y tal, el cabreo es monumental en Moncloa porque le ha salido el tiro por la culata en esta cumbre al no poder verse con el rey en persona y tener esa foto. ¿Queréis añadir algo más? Ismael, Julián.
Una semana más, ¿No? sí, una semana más vuelvo a preguntar qué habrá en ese móvil, además de los selfies de Sánchez. Dos cosas sobre el cabreo. No sé si a mí me ha llamado mucho la atención estos brutos que han ido sacando las teles esta mañana de Álvarez como loco intentando que los periodistas que fueron a la cumbre apagaran los micros para hacer lo que ellos llaman un off, ¿no? O sea, que formalmente es un off the record, pero claro, un off the record normalmente precede a una rueda de prensa en la que los periodistas pues aclaran las dudas que no se hayan podido resolver. Pero aquí no había preguntas, no se admitían preguntas, que creo, Alejandro, que es la manera factual de demostrar el enfado y el cabreo y sobre todo lo perdidos que se han quedado después del plantón del rey. Y luego vuelvo a destacar otra vez al viaje o a la cumbre, solo había convocados ministros del PSOE. No había ningún ministro de Podemos convocado en el asunto. Supongo que sería interesante hablar de igualdades, ¿no? También con Marruecos y estas cosas, sobre todo porque, oye, si tú estás defendiendo, por ejemplo, los derechos de la mujer, qué mejor ocasión para pedir a Marruecos que se alinee también con las tesis españolas desde el gobierno de España. Pero solo han ido ministros del PSOE, o solo estaban convocados ministros del PSOE. Julián El Broche. Y yo creo que ha habido, sin duda, un fallo de estrategia, fallo de cálculo, además en un asunto que era el broche para cerrar una crisis muy grave con Marruecos, una de las más graves, además que tuvo varios episodios durante varios años. Esto no solo el Pegasus, fue el tema de la acogida con el COVID del líder del Frente Polisario en aquel hospital de Logroño, ¿os acordáis? La crisis migratoria, cuando estos deciden abrir, aligerar la valla con Melilla. Creo que ha sido la gran cesión de España, nunca bien explicada, ni a sus socios ni a la oposición, porque yo creo que la política exterior debe estar más o menos consensuada. La gran cesión fue reconocer la autonomía del Sáhara marroquí de un día para otro, es decir, y no explicarlo, ¿no? Porque yo creo que había unos motivos de peso. Un momento, fue casi justo después de la invasión de Ucrania. Yo creo que Europa no se puede permitir otro conflicto en sus fronteras. Es decir, bueno, da para otro debate, pero no es la mejor forma de cerrar un conflicto como el que hubo durante 2 años con un vecino, ¿no? Con un vecino con el que siempre nos hemos llevado bien porque no nos ha quedado otra. Pues muchísimas gracias a Julián Rodríguez Moscoso, que es el director de Economía Digital en Galicia. Muchísimas gracias a Alejandro Ramírez, que es el director de Inversión y de Finanzas.com. Muchísimas gracias a Ismael García Villarejo, director de Publicaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes, que son los directores de este episodio, de este espacio de La Plaza, que intenta semanalmente darle un par de vueltas, torturar un poquito la actualidad, a ver por dónde respira. Gracias a todos y les esperamos aquí, ya saben, en nuestros canales, sea iVoox, sea YouTube, sea Spotify, donde ustedes quieran. Y como decimos al principio, a la hora y en el momento que ustedes prefieran. Gracias. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.